Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludamos en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción. En los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días. ¿Cómo te va? Bien, todo bien, Jorge. ¿Tú cómo estás? Nada, aquí con un día tristón, ¿verdad? Un día así, nubladón. Nubladón en la Ciudad de México. Muy bien. Con nubarrones, sí. Sí, qué barbaridad. Bueno. Oye, pues hablar de la noticia que obviamente va a salvar por unos días el prestigio de Calderón, ¿será así? ¿O le dará por unos días pues el éxito que tanto necesita en esta lucha fallida? Ya comenzamos con tu comentario hipotéticamente, o quién sabe si lo hiciste así de mala fe profunda, pero al parecer es una noticia intrascendente, al parecer es un comentario que no tiene valor ni peso, pero en el fondo es gravísimo. En el fondo es gravísimo. Lo que acabas de decir, Betty, refleja un modo y un estilo particular de llevar el gobierno en nuestro país. Y dijiste, por unos días. Es decir, que el arte de gobernar en México está jalonado, es decir, es una vieja palabra que yo alguna vez escuché, que se intercala en el devenir del tiempo alguna noticia que hace que te entretengas. Es decir, cómo estamos alimentando el monstruo de la demanda informativa para satisfacer al locutor. Es una manera de decir generar a la información, ¿me entiendes? Pero ¿de qué manera el gobierno distribuye convenientemente la información de manera que el pueblo siga obedeciendo al viejo apotegma de pan y circo? Sí. Entonces, es grave. Yo no sé si así sucede. Me inclino a creer que sí. Pero el hecho de que hay personas que, como tú, como yo, como miles de gentes, piensan, nos están dando líquido viscoso con el dedo, nos están entreteniendo, y como decía aquel cuate, yo lo puedo decir porque no soy de la cámara, pichicateando. Así me acuerdo cuando los polivoces imitaban a Jacobo Zabludowski, aquí pichicateando el tiempo, es decir, de tiempo en tiempo dar una galletita para entretenerte. Para entretener. Sí, pues así es. Esa es la esencia de lo que dijiste, ¿verdad, Betty? Sí, así es, así yo lo veo, Jorge. Eso es gravísimo. Sí. Es que eso no puede. Nos están pichicateando todo, Jorge, en realidad si lo vemos así. Sí, de acuerdo, del polivoz, hombre. ¿Cómo se llama? De Manzano, Eduardo Manzano. Sí, hombre, los saludo con cariño. Sí. Pero ese término lo utilizaba en distribuyendo convenientemente la información de manera de tener al respetable público entretenido en el espectáculo del show y todo. ¡Qué barbaridad! Sí. Esa es una de las cosas. La otra, mi querida Betty, el hecho de hacer toda una, me parece que el término debe ser los que tengan un diccionario para buscar, que lo busquen, los que no, una parafernalia. La parafernalia, en Francia diríamos la mise en scène, la escenografía. Yo estuve viendo, no me acuerdo si era el canal de Milenio, alguno de los canales que agarré en la complejidad de la televisión, ¿cómo se llama? En el calvario de las televisiones de paga, que no lo entiendo, pero en fin, vi que estaban poniendo las cosas y el locutor haciendo tiempo con la escenografía tipo hitleriano de 20 policías de negro mal parados, subrayo, parados flojeando, sí, con sus armas y con sus pasamontañas cubiertos, lo cual no deja de ser un espectáculo un poco, a mí me da cierto temor, porque yo soy un pusilánime. Es decir, valiente no soy. Entonces,
bueno, pero hay que verlo. Bueno, el locutor haciendo tiempo, haciendo la historia de los delincuentes de México, poco a poco, quién con quién, por qué sí, por qué no, toda la parentela, la intríngulis, iba a decir, de la vida delictiva de México. Se guardan muy bien, o no saben o no dicen, las relaciones con la política y con el medio artístico, que subraya, eso existe. Y finalmente aparece el delincuente en cuestión. La cara es de todo, menos, ¿cómo te voy a decir? En ese rostro hay un hecho intrascendente, muchas veces al borde de la sonrisa, sí, con un dejo de extrañeza. Sonriente, ¿no? Sí. Prácticamente sonriente, con un dejo de extrañeza. Creí adivinar que pronunció 2 o 3 palabras en algún momento, no seguidas, pero lograste, en algún momento pronunció alguna palabra. Sí, sería interesante saber qué estaba pensando, ¿verdad? Extrañeza, como si fuese algo previsto, como si fuese. No digo que lo sea, Lo digo, es decir, como quién sabe qué habrá en ese submundo de la delincuencia en México. Ahora, también a mí me llama muchísimo la atención de que antes de todo, el presidente de República, lo informe, ¿sabes de qué? ¿En Twitter? En Twitter. Sí. Eso, te juro que me saca de onda. A mí también, fíjate. Yo me imagino a Charles de Gaulle, me imagino a Mitterrand. En Twitter. Me imagino al mismo Sarkozy, que pues de Sarkozy puede uno esperarlo todo. Oye, los grandes estrategas de la Segunda Guerra ahí tuiteando. Sí. Diciéndole en Twitter, oye, que eso pasa en Veracruz, no hay problema. Pero así nacionalmente a los amigos de Twitter les informo que recibí la selección nacional, que estoy felicitando a tal, si es gobernador, que estoy inaugurando las academias Vázquez, si es presidente de la República, acabamos de dar un golpe. Oye, ¿y o eso quiere decir que la información fundamental, periodística y televisiva y noticiaril no es confiable? Pues no sé, es que da para especular muchas cosas. Una es esa. Otra, los que no estamos en Twitter no estamos. ¿Estás fregada? Pues no. Sí, no estamos. Sí, porque si no estás en Twitter, no eres. No soy, sí, exactamente. Pues sí, a mí me llamó muchísimo la atención. Y además, ítem más, y aún hay más. Los locutores de los noticieros de televisión fotografiaron el Twitter para sacar como noticia de que el presidente el Twitter. Sí, es cierto. Que si se trata de una canción mexicana de reconocido prestigio gringoide para el Bicentenario, sale en Twitter. ¿Me entiendes? Por eso los dignos músicos y autores, Rachmaninoff, no me acuerdo cómo se llaman, Smetana, y todos los autores de las canciones se enojaron con Twitter porque ahí se pelearon. Bueno, ahí donde se peleó un tal Julio Chávez y Sticker, sí, ahí mismo fue donde, lo digo por información general, ahí es donde el presidente de la República informa sobre que se ha detenido a Al Capone o algún destacado estampanato. Me acuerdo que había estampanato, era yo niño, cuando fue noticia mundial el hecho de capturar a los mafiosos del mundo. Entonces, ahora no solo si no sales en la tele no existes, si no sales en Twitter, si no estás en Twitter tampoco existes. Tampoco existes. Sí. Ahora, yo no sé hasta qué punto. Hay una escena muy chistosa de mi amiga, porque no la conozco, la señora Duval,
que debe ser hija de aquella preciosa cantante que es así conocí, creo que se llamaba María Duval, una cantante muy bella. Y esta chica, su hija, tiene una reacción muy auténtica y muy... ¿La has visto, no? ¿Cómo se llama? Sí. Se apellida Duval. ¿Consuelo Duval? Pues yo creo que es Consuelo. Cuando alguien hace algo que tiene la obligación de hacer, y ella responde con su dentadura prominente y bellísima, cuando dice, bueno, ¿y qué quieres? ¿Que te aplauda? ¿Que te haga un mole? ¿Que te mate un pollito? ¿Que te organice una comida? Que oiga, pues, creo que quieren en la policía. Es su obligación, ¿no? Sí. ¿Están cumpliendo con su obligación? ¿O qué quieren todos los del poder? ¿Qué quieren que les busquen una satisfacción o un aplauso o el elogio de la población, quiere decir que no están acostumbrados a hacerlo. Pero la lógica indica que deberían. La constante, la realidad, lo que deberíamos estar acostumbrados es de que si es un delincuente, obviamente que va a pagar con la cárcel en un 95% de los casos. Aquí, por el 2 o 3% de los casos, buscan que les aplaudamos, buscan que les matemos un pollito, que les organicemos un mole. Sí, por eso cada que agarran a un delincuente menor, cada que confiscan armas, pues ahí sale en la tele, en una locación espectacular, para que les aplaudamos, ¿no? Por eso yo creo que no amerita el hecho de que estén buscando el aplauso, ¿verdad? Ajá. En fin, bueno. ¿Qué otra cosa hay por ahí interesante? Pues fíjate que a propósito de esta captura, Jorge, de este narcotraficante, ayer hablaban de que fue un operativo de inteligencia que duró más de 14 meses. A mí me llama mucho la atención porque obviamente en este operativo pues no supimos que hubiera alguna balacera, que hubiera muertos, que hubiera una situación terrible como las que hemos conocido en los últimos años. Pero entonces la pregunta lógica, la pregunta obligada sería, si esta labor de inteligencia fue exitosa, pues, ¿qué está nuevamente haciendo el ejército en las calles? Si vemos que los retenes causan terror, si vemos que hay fuego cruzado, hay daños colaterales, y que no está sirviendo de nada, pues entonces mejor hagamos más labores inteligentes con resultados efectivos y quitemos todas esas acciones que nada más nos llevan a la muerte y al desastre, ¿no? Yo creo que sí. Había criterios desde un principio de que buscar una guerra ya parece un poco suicida. Las guerras hay que llevarlas ganadas desde antes de que se emprendan, apúntale. Es decir, nadie con 2 dedos de inteligencia puede emprender una guerra si tiene la hipotética posibilidad de perderla, no. Cuando se hace una guerra se hace por 2 cosas. O porque uno es atacado, o 2, porque la tiene ganada. En México no había ninguna de las 2 cosas. Ninguna de las. 1, no era atacado el concepto del poder en México. Los narcos lo que querían era tener la posibilidad de hacer su negocio. Exacto. No iban directamente a derrocar al gobierno mexicano. Así es que la guerra se hizo unilateralmente. Fue el poder de México quien determinó que deberíamos entrar en guerra. Pero los errores tácticos o estratégicos viene de la palabra griega estratiotes, que significa soldado. Un soldado que piensa, que sabe disuadir. Algunos piensan en México
que ser militar es símbolo de no pensar. Y yo creo, por el contrario, que un militar tiene que ser inteligente, porque escogió una profesión que reclama evidentemente fuerza, valor, y obviamente la fuerza y el valor sin inteligencia es zoológico. La fuerza y la fuerza se convierte en fuerza, si no hay inteligencia se convierte en fuerza bruta. Y el valor en temeridad. Temeridad es, por ejemplo, yo tengo un perrito que se le pone a perros grandes, porque no entiende que el perro grande le va a romper toda la estructura. ¿Me explico? Es temerario, es animal. Por eso, el arte de la milicia reclama estrategia, y la estrategia lleva implícito el concepto de inteligencia, y obviamente saber disuadir. Y un ejército tiene que tener poder de disuasión. A pesar de lo que digan algún criterio contra el cual estoy de una manera rotunda y total, y sería muy fácil demostrar su equivocación. Entonces, si se hace una guerra y no se tienen esos elementos, si además ahorita, por ejemplo, hay una antinoticia, una contranoticia que pasa inadvertida con el impacto del aprisionamiento, arresto o captura de un gran delincuente. Es el hecho de que 400 o 500 o no sé cuántos hombres de milicia han sido dados de baja por falta de confianza. Ese es el problema. Eso es lo que nadie ve como noticia gravísima. Porque quiere decir que había 400 gentes o 300 encargados de preservar la seguridad del ciudadano, pero no teníamos confianza en ellos. Una alter o sea otra, ¿en qué van a trabajar esos 400 cuates? ¿A dónde se van a ir? ¿A dónde se van a ir? ¿Qué van a hacer? Esa es una pésima noticia para México, y perdón, no es que nada más veamos lo malo, sino simplemente ahora se da esa noticia junto con un logro. El logro grande de la captura de un gran delincuente borra el hecho de que yo vaya a correr a 200 traidores. Pero los traidores pues no los vamos a desaparecer, obviamente. ¿Y cómo quedan? ¿Quedan conformes? ¿Quedan inconformes? ¿Quedan en conflicto? ¿No acaso se les puede despertar un espíritu de venganza? ¿Contra quién? ¿Contra el que caiga? Total, el pueblo siempre sale, ¿cómo te diré yo? Pues perdiendo. Porque son 400 gentes que seguramente no van a ir contra el presidente de la República, sino con el que tienen más a mano, y ya no buscas quién te la... ¿Cómo dice el dicho? Sí, quién te la pague, ¿no? ¿Cómo es? ¿Quién te la hizo, sino quién te la pague? la hizo, sino quien te la pague, y mole contra... arremeten contra todo. Eso reclamaría una explicación, un tratamiento, una inteligencia, ser un estadista, zigzaguear de manera inteligente, que no sucedieran esas cosas, o que sucedieran de la manera menos lesionante. En todo caso, despedirlos así a la calle es una verdadera inconsecuencia. Es no tener el criterio propio para decir a quién voy a dejar, a hombres fieles a una empresa, a una misión. No. Si traicionaron al gobierno al cual servían, ahora ellos dirán, también hay que ver su punto de vista. Oye, pero el primero que me traicionó fue el gobierno, que no me alcanzaba para comer, que tenía que compartir lo que pepenara con el jefe superior. Entonces estamos dando en el encuentro del ámbito o el área de corrupción que existe, con la cual
es impensable ganar la guerra. Claro. Ese es el verdadero y auténtico problema. Ahora que nos llamen para platicar en esos debates que se hacen, acuérdate de apuntar todo esto. Como punto número 2. ¿Cómo sea, Miguel? Adelante, Betty. Hacemos una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos en cabina 55 18 7760, la sin costo para todo el país 01800 581 8248. Pues sin duda, Jorge, este hecho, esta captura, pues va a ser explotado mediáticamente por el gobierno. Obviamente va a estar en primer término en el cuarto informe de Felipe Calderón, y pues la verdad a mí me duele que todas estas cosas tengan que ser solo eso, aprovecharse para que simplemente salga en la televisión, porque sin duda, si una noticia borra otra, tenían que hacer algo espectacular para borrar esos 72 muertos en San Fernando, esos migrantes, esa balacera en Pánuco que duró más de 13 horas, esos policías cesados, y la verdad es que, ¿por qué tendría? Digo, habría que cambiar la visión de todo. ¿Por qué tienen que ser esos foros a los que convocó Calderón? ¿Por qué tenían que ser también ante la televisión, Jorge? ¿Qué no también las estrategias y esa preocupación de plantear nuevas cosas en contra del enemigo tendrían que ser en privado y no decirle a todo el mundo? La lógica indica que no. Ahora, el mismo presidente Calderón en su dicharacho parece que les avisó, porque dice: ya cayó él. Ajá. Y andamos buscando a otro. A otro, sí. Eso lo dice, no con esas palabras, debo decirlo, pero ahorita no me puedo meter al Twitter, que es más complicado que no le entiendo, ya va bien, pero lo que dijo Calderón es: ya cayó uno y andamos buscando, y seguimos las investigaciones, porque le avisa. Sí. Es que el que informa avisa. Claro. Obviamente, eso no tiene vuelta de hoja. Entonces, yo creo que aquí habría que examinar, haciéndolo todo un poco de una manera diferente a como nosotros hacemos las cosas, mi querida Betty, y examinar los grandes errores que se cometen y que van a tener, ¿cómo te voy a decir?, un costo. Yo creo que aquí quien va a pagar un costo en el futuro, no sé cuándo, pero en el futuro quien va a pagar un costo muy alto por su incursión en la geografía, en la anatomía del poder de México, es la televisión. La televisión nunca se había metido tanto a cuestionar, a dirigir, a inquirir, a ser la cuestionadora inquisitorial de la vida de los políticos, ni mucho menos se había echado a cuestas la televisión la tarea de buscar sucesores al poder. Y ahora es imposible pensar en una sucesión electoral, sea presidencial, vaya, hasta el presidente de banderilla tiene su asesor, podría tener, mi querido cuate de banderilla no, pero tienen un asesor en comunicación que es finalmente quien hace la estrategia, entre comillas, electrónica, lo cual significa que es la televisión quien trata de hacer, disponer, fabricar y hacer que el pueblo trague y acepte y vote, entre comillas, para buscar a sus gobernantes. Eso podrá redituarle beneficios, permisos y lana, pero a la postre, si el titular del poder triunfará colateralmente, se trae de la cola la televisión, o amarradita así, o al revés. Y si no, caen.
Oye, y han caído. Sí. Aunque en el mundo hay instituciones gubernamentales que han caído. Y nada más, te lo digo, yo creo que en el momento actual todo se está haciendo en función de la comunicación. Ayer el problema fundamental era si la presentación del delincuente era ayer mismo o esperábamos hasta hoy en la mañana. Qué terrible, sí. ¿Eh? Sí, eso era. ¿Verdad? Sí. Ahí está el asunto, por un lado. Hay otras cosas por ahí que comentemos, mi querida Betty. Oye, sí, Jorge, fíjate que la iglesia, nuevamente con la iglesia hemos dado, resulta que ahora dice que es pecado no celebrar el bicentenario. Así es que por lo menos debes de echar cohetes en tu casa si no quieres ser condenado al fuego eterno. A ver, ¿cómo? Repíteme, por favor, ¿cómo estuvo? La conferencia del Episcopado Mexicano dice que es pecado no celebrar el bicentenario. ¿No lo dice así, o sí? Sí, así, tal cual, Jorge. A ver, pero explícamelo porque esa parte no la leí. Debo confesar que hay tantas cosas que ver, esa se me escapó, pero... Fíjate que sí, yo no lo había leído, pero lo he estado viendo ya en numerosos resúmenes de la tele, por cierto. Sí. Y la iglesia, a través de la conferencia del Episcopado Mexicano, pues dice que es pecado no celebrar el bicentenario. ¿Con qué derecho? Quiero decir. Pues dice que hay que conmemorar nuestra historia y comprometernos con nuestra patria y convocar a la reconciliación nacional. De otra manera, pues sería pecado no hacerlo, dice la iglesia. Pecado en el sentido de faltar a la ley de Dios. ¿Sí? ¿Contra qué mandamiento? Pues es que no lo sé. ¿Será contra no fornicar? Así tal cual. No, yo creo que celebraron más misa y desecharon más vino del que deberían. Yo creo. Celebración del bicentenario según la conferencia. ¿Y a la qué? Conferencia del Episcopado. Conferencia Episcopal. Entonces, a ver si mexicano. Sí. Bueno, pues ya, Conferencia Episcopal, quién sabe. Yo sí celebré el bicentenario en la ciudad de Buenos Aires. Es en Buenos Aires, ¿no? No, aquí en México. Celebración del bicentenario para reflexionar, ¿no? Esa es una. Qué raro. Es decir, la iglesia como que tiene una inquietud, como que alguien le está pellizcando al señor obispo la silla, o como que le pusieron una tachuela. Ajá. El tratamiento que se le ha dado a lo de Ebrard es verdaderamente un tratamiento, deja falto de elegancia cristiana. Finalmente, dentro de la modestia de la personalidad de Cristo, es una personalidad noble, digna, limpia, tranquila, sin tantas alaracas dije, sí, sin tanta vestimenta del bicentenario, porque ya los cardenales se visten como para el bicentenario, una capa por acá de seda, otra chingadera por allá que les cuelga, un báculo que así el hombre que da vuelta para arriba, un tenderete para que les tapen el sol, un sombrero de payaso que parece el chef de Le Pied de Cochon, un sombrerote. ¿Qué a poco Cristo se vestía así? Que no era una túnica blanca y simple. Con sandalias. Sí, o descalzo. O descalzos. ¿Que no acaso las virtudes están por dentro, hijo? Hijo, no, padre. No, hijo, pero en fin. Es otra cosa. ¿Por qué tanto? ¿Y por qué tanto enojo estando el suelo tan parejo? Ajá. Maricones, asquerosos, lesbianas. ¿Pero por qué? Si hasta Cristo en su cólera fue elegante. Ay de aquellos que le falten a un niño. ¿Qué dijo? Maricones, asquerosos, pederastas, hijos de su quién sabe qué, como debería haber dicho. No, Dios los castigará
Me refiero a los curas pederastas. Cristo fue duro, enérgico, terrible, pero propio y educado, excelentísimo. Propio y educado. Aún en el enojo, en la cólera, se puede evidentemente guardar el hecho de ser un ente bien nacido en la religión. Yo veo que la Iglesia también, al mismo camino, siguiendo el mismo sendero de la televisión, está desbarrancándose en el abismo de lo intrascendente, lo trivial y la vulgaridad. Fíjate que van a cometer una imbecilidad. Sí. Otra más. Paralela. Sí. Te la voy a decir rápido. Acuérdame de la palabra imbecilidad para ahora que regresemos de la musiquita. ¿Te parece? Sí, claro que sí, Jorge. Hacemos una pausa, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Adelante, Jorge. Sí, el pecado de omisión al cual se refiere la conferencia del episcopado mexicano no lo es en absoluto, porque el hecho de omitir una celebración no constituye una ofensa en absoluto. ¿De qué te vas a arrepentir? ¿Es algún mandamiento de la ley de Dios? ¿Es algún sacramento que hipotéticamente para ellos constituiría una ofensa a Dios? No. Yo veo que aquí pecaron un poco de demagogia, es decir, vamos a quedar muy bien con el señor presidente, vamos a hacer esto, y para los imbéciles mexicanos que no entienden nada, pero ¿contra qué mandamiento estás faltando? Contra ninguno. Ni mentir, ni santificar las fiestas. No es una fiesta para ellos. ¿Ellos qué les importa? Su reino no es de este mundo. No tienen nada que celebrar, ni que tienen más bien que lamentar, porque han dado en esas épocas en las que ellos se comportaron verdaderamente como emisarios tenebrosos de la palabra que ellos no pueden escuchar, no deberían escuchar, del odio. El ejemplo más grande de la antiperdón, de la antimisericordia, del antiamor, lo dio la Iglesia Católica Romana en México. La carta de condenación a Miguel Hidalgo es una muestra de ello. Es la muestra más grande del odio humano, de la capacidad infrazoológica de un ser humano, y perdón por llamarle ser humano, para manifestar el odio que puede haber en un seguidor de Cristo. Pero esto es una antinomia, no sé si dice antinomia, pero no puedes decir odio y seguidor de Cristo. Eso lo dio la Iglesia. ¿Qué pecado de omisión y qué 8 cuartos? Sería el hecho de hablar de vamos a seguir a nuestro gobierno, es un acto de indiscutible lambisconería. No sé si se comprende la palabra lambiscón para ellos. Dice la conferencia del episcopado mexicano consideró que constituye pecado de omisión el quedarse al margen y guardar silencio en la celebración del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución. Vergüenza habían de tener, pues si los primeros que se opusieron a ambas cosas fueron ellos. A la independencia, desde luego, ahí está la Carta Hidalgo. Y la revolución, evidentemente que también. Asimismo, la Iglesia Católica reconoció las debilidades y los excesos cometidos por sus antepasados, obvio, y señaló que es necesario asumir el pasado con sus luces y sombras. Los señalamientos de la Iglesia están contenidos en la Carta Pastoral,
conmemorar nuestra historia desde la fe para comprometernos hoy con nuestra patria. Esto de comprometernos con nuestra patria, ¿no? En este documento la Iglesia pidió al gobierno y a la clase política enfrentar con determinación la pobreza. Órale, que repartan ambos lo que tienen. Ofrecer educación integral y de calidad para todos y trabajar por la reconciliación, la armonía y la integridad de los componentes sociales. Con respecto a los festejos patrios por la independencia y la revolución, cabe recordar que el secretario Lujambio llamó mezquinos a los mexicanos que no muestran institución para... No. El señor Lujambio no es ejemplo de nada. El señor Lujambio, habiendo apoyado shalala, y lo puedo decir con toda la, ¿cómo puedo decir? Con toda la inconsecuencia de que soy capaz, porque soy un inconsecuente, debería guardar silencio y no puedo y no lo hago. El hecho de apoyar shalala para el señor Lujambio es motivo de renuncia. Alguien que tenga esa jerarquía de valores artísticos y estéticos para implantarle a México material de tan escaso valor artístico, no merece dirigir la educación del país. El señor Lujambio, con todo respeto que me merece, es tan simpático que pueda hacerlo, si es que lo es, se descalifica usted mismo. Se nota que ha pasado en su joven vida por este país dándole espalda a todo, particularmente a la música. Y eso no es grave, siempre y cuando no llame mezquinos a quienes no, esa por una, por la otra, vas a ver, en el desfile del 15 de septiembre, hoy una señora de acento extranjero, en todo caso no mexicano, y en todo caso acento mexicano deformado por el modernismo internacional anglosajón o del inglés, no se explicó cómo va a haber un desfile en el cual creo advertir toda la esencia cultural de Walt Disney y del otro que está allá por Miami, que van los niños, ¿cómo se llama? En Orlando, ¿no? De Orlando. Sí. Y con todo el mecanismo de... porque fijo, sí será con esencia mexicana, pero moderno. ¿Entiendes? Van a ser un masacote asqueroso, en lo cual no va a privar. Yo quisiera que alguien, como yo tengo buena suerte de haber hojeado el libro de la celebración del centenario de 1910, en el cual te sientes orgulloso de ver aquellos hermosísimos viejos y damas, donde los cuales estarían mis abuelos seguramente, y de ver la esencia de una patria. Aquí vas a ver un desfile de Hollywood, de Disneylandia, cuando yo casi me desesperé y quería llorar cuando vi un desfile bellísimo, con carros, luces, música, fanfarrias. ¿Y sabes quién lo manejaba? Dos braceros, el del chofer y un cuidador, y no había nadie. Era escenográfico, era fantasía, era simple y sencillamente mentira. Claro, yo ya era un viejo, pero para los niños quizá les llame la atención, pero al ver una artificialidad tan terrible, y aquí muñecos enormes, caras raras de cartón, no sé, lo que se vio ayer en el noticiero augura un verdadero atentado a la nacionalidad, a todo. Eso no somos nosotros, somos un país sudamericano. Así, nada de que Norteamérica ni que la madre, somos un país de aborígenes, indígenas de América Latina, y no va a poder la televisión cambiar todo. Podrá cambiar a su auditorio que paga el megacable o madrecable o como se llame, pero el 70-80% de los mexicanos
come tortillas y no lee ni un libro al año, señor Lujambio. Y no somos mezquinos. Se ha hecho lo indecible por educarnos mal, de manera a podernos gobernar. Y lamentablemente, la nueva filosofía gubernamental, finalmente hay un chino que dijo, a mí no me importa de qué color sea el gato, yo lo que quiero es que cacen los ratones. Y entonces abrieron China a la economía del mundo y dije, lo que necesitamos es lana, dijeron los chinos, obvio. Ok. Finalmente, yo creo que el mexicano se hubiese adaptado perfectamente a un gobierno de derecha, siempre cuando hubiese la posibilidad de cazar ratones. Si viviésemos en paz. Pero si ni eso, pero si ni siquiera pasa eso. Por eso, si viviésemos en paz, si pudiésemos salir a la calle con tranquilidad. Si hubiera empleo. Si hubiera, obvio. Claro. Si no hubiera corrupción. Si cada uno de nuestros secretarios de Estado fuese confiable y tuviese que hacer, coño, diría, ni modo, mano. Diría yo, bueno, pues nada, voy a misa, bueno, ya, ¿y qué voy? Sí voy, bueno, ya voy a misa. ¿Me entiendes? Canto el chalala si quiere. Sí. Pero hasta... No, pero el chalala es otra cosa. El chalala forma parte de la falta de capacidad y de juicio. Digo, pero si hay empleo, si hay seguridad, si hay todo... Sí pueden hacer sus... Ok, canto el chalala, ¿no? Sí. Sí. Adelante, por favor. Vamos a hacer una pausa, Jorge. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge, 10:50 de la mañana. Algunas llamadas y luego ya, si quieres, el noticiero. Adelante. Roberto Salcedo dice, de acuerdo con ustedes, la guerra contra el narco es una versión moderna del Coliseo Romano, al pueblo pan y circo. También, Jorge, Betty, pregunto, ¿por qué diablos ahora todos los comentaristas y actores de espectáculos están dando en televisión extractos del informe de Felipe Calderón? ¿Que no basta lo dicho ya? Nos habla Pedro García, buenos días, Betty, señor Saldaña, ¿qué les parece lo que dijo la iglesia acerca del Bicentenario? Dijeron y se tomaron la puntada porque es solo una puntada, que el que no festejara las fiestas caería en pecado. Hágame el recanijo favor. Ahora resulta que si no vemos Doctor House, la telenovela Gritos de Muerte y Libertad y los partidos de la América, caeremos también en pecado. Dice, qué poca, del señor Pedro García. Elena Pérez de Gustavo Amadero me reclama, dice, Betty, no tienes por qué decir que te duele lo que pasa en el país, ya deberíamos de estar acostumbrados. Calderón no solo tiene la culpa, son las políticas que vienen arrastrando desde más de 70 años. Yo lo sé, señora, pero lo que usted me está diciendo es que yo también me resigne a lo que pasa. Pues yo creo que no, a mí sí me duele que no haya trabajo. A mí la verdad es que no me parece que haya 28,000 muertos y no me puede usted decir que me resigne a o que me acostumbre a que esto ya pase en el país de por sí. Yo creo que tendremos la obligación y tenemos todos la obligación de decir lo que no nos parece. Y una de tantas cosas es decir que los jóvenes, en lugar de tener trabajo o una universidad, estén en las filas del narcotráfico, señor. Ahora también hay una cosa. Los políticos deben sentir la obligación interna de arreglar lo que estaba mal, no nomás de hacer declaraciones. Adelante, Betty. Gilberto Sebastián Cabrera dice, no estamos de acuerdo en que sea una policía nacional porque están destruyendo al municipio, señor Saldaña. Calderón nos está quitando toda nuestra herencia. Nomás como dato fundamental antes del notipoema, ahora no hay mexicana. Ahora vuela Aeroméxico. Ahora Aeroméxico aumenta las tarifas. Y para ir a Oaxaca, 1,500 a 2,000 pesos. Ahora 3,700. Si quiere usted o si no, no. Y se friega. ¿Por parte de quién? De Aeroméxico. ¿Te das cuenta
¿Algo truena? Ok. Pero aquí estamos para salvarlos, dice el secretario Ferrari. Hoy vamos a salvarlos, ¿sí? De privilegio, madre. 4,000 pesos, 3,700 y feria, lo que antes costaba 1,500. Saludos, Aeroméxico. Gracias. No, Tipoema. Este México nuestro nos asombra. Lo inesperado surge cada día. Nadie puede saber qué pasaría. El camino se llena de 1,000 sombras. La lógica no cuenta y te diría que hay hombres convertidos en alfombras. Nadie arregla, no hay orden, nadie escombra y hay discursos, debates y homilías. Dicen que una literatura del abismo no conviene a la patria. No hay derrota. Cantemos a los logros ahora mismo. El jingle y el spot del optimismo, tomados de las manos, compatriotas. ¡Viva México! ¡Viva el surrealismo! Muy bien, Betty. Oye, Jorge, una llamada más interesante, dice Jesús González, pregunta, buen día, ¿los enemigos de Hidalgo, Juárez, Zapata tienen algún parecido con el actual gobierno? Pues sí, saludos. Obviamente el actual gobierno no se le puede demandar tampoco que sea un gobierno pro-revolucionario, ni mucho menos. Hay que ser comprensivo. Adelante, Betty. Pues ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. Nos mucho escuchamos gusto, Betty, mañana. Hasta mañana, que estés muy bien. Gracias. Que de dónde, amigo, vengo, de una casita que tengo por allá en el Pedregal, de una casita chiquita, con jardines y alberquitas y calefacción central. En el frente hay unas bardas que vigilan unos guardias que me mandó el general. Las bardas son alambradas